Bienvenidos a todos a un video sobre la obra literaria Paco Yunque. Área, primer lector, grado primero B de secundaria. Docente, Teresa del Pilar Sánchez Amacifuen. Integrantes, Valesca Arteaga, Rodrigo Guamán, Ariana Peña, Alexis Coneta. Esta obra fue escrita por César Vallejo, pero ¿quién fue César Vallejo? César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta escritor peruano que es considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras del Perú. Contenido: producción literaria de César Vallejo. El autor escribe sobre la mujer, la ausencia de Dios, la nostalgia por la infancia, la muerte como un destino infalible que dota a la vida de un sentido absurdo al ser un continuo vivir para morir. Una muchacha tiene una corazonada, se pregunta por el amor, por el lenguaje, lo escribe en un poema. Una muchacha tiene una corazonada, la que debe, por ejemplo, viajar hasta el enamoramiento, cabalgando un cómic o un cuadro o una lengua prehistórica. Es poesía de dolor ante la vida y la muerte, poema de ruptura, extravío, soledad y extrañamiento, de compasión y solidaridad con los pesares del hombre moderno despersonalizado. Es un momento en el que la guerra ha regresado a Europa. Este poemario de Vallejo es una proclama contra la deshumanización de todos los conflictos y un alegato a favor de la dignidad de los pobres, las víctimas y los humillados. Narrativo: El tungsteno. La historia de los abusos de una empresa minera estadounidense en complicidad con el gobierno local. Además de eso, dicha compañía explota a sus trabajadores pagándoles bajos salarios y cometiendo crímenes en nombre del progreso. Fábula salvaje. El argumento se centra en la locura repentina de un campesino Balta Espinar, que empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal. Producto de esta psicosis, golpea a su esposa embarazada, se aleja de su hogar y acaba arrojándose de un precipicio. Escalas melografiadas por César Vallejo. Introduce antropomorfizaciones del paisaje, reflexiones de carácter filosófico, fragmentos de tono jurídico, quizá producto de su exposición a los lejanos judiciales de su proceso carcelario, alusiones a su propia experiencia personal. Paco Yunque, el vencedor. El cuento es el relato de las vicisitudes de un niño tímido y de origen humilde, Paco Yunque, durante su primer día de clases en el cual debe soportar los maltratos y humillaciones de otro niño, Humberto Grieve, hijo de los patrones de su mamá. Ensayos. Contra el secreto profesional. Contra el secreto profesional es un libro del escritor peruano César Vallejo que reúne diversos tipos de textos escritos entre 1923 y 1929, los cuales oscilan entre el género narrativo, el poético y el ensayístico. El arte y la revolución. El arte y la revolución es un libro de ensayos del escritor peruano César Vallejo, donde reflexiona sobre el papel del arte dentro del marco de la revolución marxista. Fue escrito a fines de la década de 1920 y a comienzos de la de 1930, pero el autor no logró lamentablemente en vida que alguna editorial lo publicara. Rusia en 1961. Rusia en 1961 es un relato entusiasta y prosoviético, pero al mismo tiempo libre e independiente, ya que el poeta peruano no viajó a Rusia invitado por el Lenin, ni fue compensado económicamente por la simpatía de su reportaje. Viviré en Madrid sin aguacero. Esta novela cuenta la historia de Tomás, quien viaja a Alemania de posguerra para intentar hallar esa parte de su vida que siempre intuyó como una carencia, aquello que evitó que pudiera ser una persona completa, su hermano mayor Tomás, o más bien su ausencia, quien lamentablemente falleció en la Segunda Guerra Mundial. Dramática, teatro completo. Trata sobre una obra revolucionaria para la época que fue escrita por César Vallejo en 1930. Colacho Hermanos. Trata de dos hermanos con una tienda que se ven afectados tras que Norteamérica empieza a explotar unas minas cercanas a su pueblo. Lockout. Trata de la protesta obrera tras el cierre de una fábrica donde trabajan. La Piedra Cansada. Es un drama histórico ambientado en la ciudad de Cusco en la segunda mitad del siglo XV. Hemos culminado con la gran producción literaria del poeta universal peruano. Les animo a leer los géneros mencionados que son aporte poético y humano del autor. Muchas gracias por su atención. Cuídense.